El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y Lopango presenta Zona de Bendición. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Hemos titulado al mensaje de esta hora, Aferrados a la promesa. Aferrados a la promesa. Romanos capítulo 4, versículo 13. Cuando usted lo haya encontrado, me dice, por favor, amén. Romanos capítulo 4, versículo 13, y leemos en el nombre del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Leemos hasta ahí, le oramos al Señor. Padre, gracias te damos, bendícenos, Señor, con esta palabra. Ábranos a nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios, tome el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Este es un tema que habla de la justicia de Dios, pero de una justicia especial de Dios, como en algunas ocasiones ya lo hemos hablado. Es un asunto de fe. Hay promesas de Dios grandes, maravillosas, promesas que deberían de dar alegría y gozo. Hay tanto de Dios, o tanto Dios ha hablado en favor de nosotros a través de toda la Escritura, y nos ha prometido cosas grandes y maravillosas. Muchas de ellas, muchas de las cosas que ya prometió, o mejor dicho, de las cosas que prometió, ya las cumplió para su pueblo, para personas en el recorrer del tiempo. Y hay cosas que ha prometido para más allá de los tiempos, para la eternidad. Son promesas. Y hay promesas que Dios nos da a nosotros de manera particular, que a usted le pone la convicción, que a usted le pone ahí en el corazón, y usted sabe que Dios le está hablando a usted, ya sea en un momento de meditación, de oración, a través de una palabra leída o a través de una predicación en una iglesia. Y Dios le pone, y es una promesa de Dios para su vida. De muchas maneras habla Dios. Y esas promesas se hacen efectivas en el ejercicio de la fe, que es la justicia especial de Dios para nosotros. Porque la justicia normal es la que nos enseñaron nuestros padres. Nos enseñaron, hace esto y te voy a dar esto, hace esto y te doy esto. O es la que nosotros usamos, por ejemplo, como Dios dice, el obrero es digno de su salario, el que obra hay que pagarle. Eso no es fe. Si yo trabajo me pagan, eso no es fe. Pero la justicia de Dios, la justicia especial, una justicia que ha venido por necesidad, y es un plan sabio de Dios, porque Él sabía que ningún humano, para empezar, ningún humano podía ser salvo por su propia cuenta, porque nunca iba a poder cumplir la ley, porque está la justicia de la ley. Si cumples la ley, entonces vives, y la paga del pecado es muerte. Entonces, si no la cumples, mueres. Y como Dios sabía de antemano que con esa justicia de la ley todos estábamos muertos, todos, entonces vino y en su sabiduría planeó, diseñó una justicia especial
que claro que al diablo no le agradó nada y de todos modos ni cuenta se dio cómo es que de repente apareció la justicia especial de Dios. La justicia que es por la fe. Entonces, había un apartado, un trato especial de Dios para la persona que se movía en fe o que confiaba en Él o que esperaba en Él. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de confianza y de esperar en Dios. Y los que esperan en Jehová y los que esperan en Dios. Y hay una promesa grande. Y sin embargo el que moría se iba siempre hacia abajo, no se iba hacia arriba, porque todavía no estaba terminado el asunto. Los que habían caminado en fe se iban y quedaban en un apartado, no en condenación todavía, pero se quedaban en un apartado, no en tormento. Es donde iban todas las personas que confiaron en Dios en la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos grandes hombres de fe. Estaban ahí, pero todavía esperando que apareciera la justicia que los metía al cielo. Y esa justicia vino cuando Jesús vino a morir a la cruz, a derramar su sangre por nosotros. Entonces, ese evento donde el justo paga, donde siendo justo y venciendo la ley, porque Jesús viene y vence la ley. ¿Y por qué la vence? Porque la cumple. Él la cumple a cabalidad y ninguno de nosotros, ningún ser humano aparte de Jesús ha podido cumplir la ley. Aquí no hay una persona que no haya pecado. No hay uno de nosotros que no haya pecado. Todos hemos pecado. Significa que si esa justicia especial no hubiera venido, todos nosotros fuéramos a condenación. Toditos fuéramos. Pero Dios en su amor, su misericordia por nosotros, diseñó algo especial. Y Jesús vino y Dios se hizo hombre y vino y venció la ley. Entonces la ley ya no puede con él. Entonces la ley ya no pudo con él, resucitó. Y por ese justo, y como murió a causa de nosotros, murió para que nosotros no muriéramos. Él mismo fue sacado de abajo y subió a la diestra del Padre. Y ahora nosotros tenemos entrada por una ventana, por una puerta que abrió Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, y vino aquel terremoto fuerte. Y en el templo de Dios, que había un velo para pasar al lugar santo, al lugar santísimo propiamente, un velo, una tela gruesa. En el terremoto, en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, se rompió de arriba abajo. Entonces esto era una manera simbólica de lo que estaba sucediendo espiritualmente. Espiritualmente los cielos se rompieron y Jesús entró, abrió los cielos, porque no había entrada y Él sí pudo abrirlos. Y ahora Él es la puerta por la cual nosotros podemos entrar también, entrar para ser salvos y además de eso entrar para poder aprovechar las riquezas en gloria que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. O mejor dicho, todo el poder espiritual de Dios disponible para todos aquellos que pueden creer, aquellos que pueden confiar. Es una justicia especial de Dios, donde nosotros somos pecadores, pero se nos declara justos. Eso se nos declara justos, pero hemos sido pecadores todos. Y aún todavía no hemos podido vencer todas las cosas. Y de repente mentimos y de repente hacemos esto, que también es pecado. Pero siempre está la sangre de Cristo dispuesta para limpiarnos, para lavarnos cada día. Cada día nosotros tenemos a Jesús para venir a Él en arrepentimiento. Entonces la justicia especial de Dios viene a nuestras vidas. Y entonces tenemos, o mejor dicho, nos habilita para que podamos nosotros recibir de Dios por esa justicia diferente. Una justicia que no es la justicia de las obras, que no es la justicia de que yo hice porque yo me porté bien. No, es la justicia, confías o no confías. Es la justicia de la fe, una justicia especial. Ahora el trabajo nuestro simplemente es cómo nos fortalecemos en fe.
Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Y por supuesto que el que se mueve en fe también cambia. O sea que es una cosa que amarra un montón de cosas. Porque ya no es que, no importa lo que yo haga o lo que no haga. No, lo que pasa es que si te mueves en fe, también empiezas a obedecer a Dios. Si te mueves en fe, empiezas a romper cadenas que te tenían atado. No, es que esta justicia es una justicia especial. Una justicia diseñada por Dios que nos transforma. De tal manera que usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí ya somos salvos por la sangre de Cristo, ya le recibimos. Y no estamos aquí para ser salvos, pero aquí estamos. ¿Entienden ustedes, hermanito? Ya no estamos aquí para ser salvos porque ya somos salvos. No, ¿por qué estamos aquí? Porque hay una fuerza dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos mueve a que busquemos más de Dios, a que nos acerquemos a Él. Hoy ya no es por obligación. Usted no está aquí por obligación. Es más, esto es voluntario. Nosotros nos congregamos porque quiero congregarme. Aún el servicio a Dios es porque el Espíritu me dice que debo de hacerlo. Todo eso. Entonces es una justicia diferente. Pero ante Dios, ¿sabe que nosotros somos llamados en la Biblia santos? Y ni que nos parecemos usted a nada de eso. Pero no somos llamados santos. Y somos declarados justos. Y somos declarados justos por esa justicia. La justicia que viene por la fe en aquel que verdaderamente es justo en todo el sentido de la palabra, Jesús, nuestro Salvador. Esa es la justicia especial. Entonces hay una puerta, una ventana de salvación abierta para todo aquel que cree, al que viene a los pies de Jesús. Y hay una ventana abierta de bendición para todo aquel que puede confiar en Él. La fe quita cualquier cosa de en medio. Dice la Escritura, después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay grandes hombres en la antigüedad. Cuando usted lee los reyes de Israel y va leyendo uno por uno, hay algunos que hicieron lo bueno, dice ahí, que se portaron bastante bien, confiaron en Dios, porque eso es hacer lo bueno, poner la confianza en Dios. Y hay otros que no, se portaron muy mal, adoraron a otros dioses, imagínense usted. Hay algunos de ellos que hicieron mal hasta el colmo. Pero cuando iba a venir la justicia, el juicio de Dios, y cuando se les notificó a través de los profetas que iba a venir juicio de Dios, ellos recapacitaron. Entonces se humillaron ante Dios. Entonces confiaron de que Él era real, que era verdad, que nosotros éramos culpables y que Dios era justo. Entonces recapacitaron, se humillaron, y ¿sabe qué hizo Dios? Cuando venía el juicio, lo detuvo. Ya no. ¿Y por qué ya no? Se humilló. O sea, se humilló. Está confiando en mí, se humilló. Ya no puedo hacer nada. Esa es esa justicia especial. Es la justicia de la fe. El que cree puede limpiar todo su entorno ante Dios. La fe te limpia, te arranca, te quita y te pone ante Dios como dispuesto y habilitado para que te bendiga. El asunto es que necesita arrepentimiento la persona, porque si no hay arrepentimiento, tampoco la fe se produce. Porque cuando no hay arrepentimiento, la culpa todavía la sentimos aquí en las espaldas. Y cuando la culpa está, no nos deja confiar en Dios. La culpa no nos deja confiar en Dios. ¿Y por qué no nos deja? Porque cuando le estamos pidiendo a Dios, ¿sabe qué es lo primero que se viene de ahí adentro? El recuerdo de todo aquello que le debemos al Señor. El recuerdo de las cosas que no estamos haciendo bien. Entonces cuando viene y le decimos, Dios, mira, perdóname, yo ya no quiero hacer eso, entonces nos humillamos, entonces se quita el estorbo y usted puede venir y entrar al ejercicio de la fe. Y entrando al ejercicio de la fe, entonces la ventana de bendición o de salvación está dispuesta para cada uno de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, hermanito? Esta carta de los Romanos es hermosísima. El apóstol aquí vino y definió un montón de cosas que son bien complejas,
pero que son la más grande bendición para todo aquel que las pueda creer, sobre todo. Aquí estamos hablando que hay una puerta abierta ya para todo aquel que cree, de salvación y de bendición igual. Una puerta disponible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora que ya somos cristianos, ahora que ya recibimos a Jesús? Fortalecernos. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la fe. Y eso es lo que nos cuesta, porque nos estorba muchas cosas, nos estorba nuestra mente, el razonamiento, nos estorba lo que vemos. Porque a veces las cosas que vemos no son positivas. Es como que le diga a alguien: hermanito, usted va a salir de la universidad, no se preocupe, solo confíe en Dios. Le estoy diciendo la verdad. Pero cuando él se ve, mis papás no tienen cómo, mi familia no tiene cómo, ni yo tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer? No, entonces me mata. Las condiciones me matan la fe. El ambiente en que estoy me mata la fe. Pero eso es lo que tenemos que luchar. Que las condiciones no nos roben la bendición, hombre. Que podamos nosotros confiar en medio de cualquier situación. Si nosotros nos dejamos arrastrar por las condiciones, nosotros no vamos a poder tomar nada de Dios. Porque las condiciones no son como agradables ni bonitas. No, las condiciones no son fáciles. Una condición, le dan un diagnóstico, la enfermedad es difícil. ¿Y qué es lo primero que creemos? Aquí tope. Eso es lo primero. Hoy sí, aquí se acabó. Pero si logramos hacer de lado las condiciones y que esta mente no nos traicione, porque esta mente lo que hace es una recapitulación. Ah, de esta enfermedad murió la fulana, y murió fulano, y mi tía, y aquello. Entonces, ¿qué sigue? Por razonamiento sigue uno. Porque la mente lo hace, y lo hace sin que usted se lo pida. Y lo primero que hace es evaluar, y empieza a evaluar las condiciones y todas las posibilidades. Y cuando viene y saca su conclusión, y la conclusión que saca, de esta no salgo. Es la conclusión de la mente. Tenemos que vencerla. Tenemos que venir y vencerle. ¿Por qué? Porque si esa mente hace el análisis y nos da conclusiones, nosotros no salimos de ninguno. Tengo una deuda, ¿y cómo la pago? ¿Y cuánto gano? Y me echaron del trabajo, ya me embargaron, y de aquí no salgo. Ese es el razonamiento, porque esa mente ve lo puramente natural, cómo funciona el sistema. Eso es lo que ve. Necesito quitarme eso y necesito volverme a la promesa. Por eso hemos titulado el mensaje Aferrados de la promesa. Porque la promesa, aunque usted vaya en lo más profundo del pozo, o que se lo esté arrastrando el río y se lo esté llevando la corriente, si no hay de nada de qué agarrarse, porque usted no tiene de dónde agarrarse, no tiene personas que le ayuden, no tiene parientes que le puedan sacar del asunto, no hay médicos que puedan hacer nada, no hay nada, no hay de dónde agarrarse. Eso es solo lo único que hay, una promesa de Dios. Y usted se agarra de esa promesa de Dios, usted sale de ahí. Es lo único, no tenemos más, hermano. Yo no le digo, hermanito, mire, hágalo de esta manera y dígale a fulano, y nosotros ¿cómo le vamos a poder ayudar? Si nosotros también estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Las personas no nos pueden ayudar. No podemos, nosotros no sacamos de problema a nadie. Dios te va a sacar del problema, pero tienes que buscar algo de Dios en que agarrarte. Son sus promesas. Entonces tienes que buscarle a Él para que Él te diga algo, y cuando te lo diga, ya ganaste. Solo agárrate, y aunque sientas que te está revolcando la corriente que te lleva y que no te sueltes. No te sueltes. Nosotros allá hace muchos años, cuando estábamos niños, nos gustaba irnos, ¿sabe usted? Estábamos locos también nosotros. Nos gustaba irnos a los ríos, allá en San Miguel, cuando venían cuando había llovido, pero de aquellas tormentas que venían con todo. Y cuando venía la corriente fuerte y alta, nos gustaba tirarnos. Usted solo esperamos que pasaran los sapos y todos los cerdos y cosas que llevaba, y troncos y qué sé yo, que pasara lo más grueso, y de ahí al río enorme, tirarnos. Y al nomás caer al agua nos pegaba una arrastrada. Pero nosotros sabíamos que la altura del agua era suficiente y pasaba por las ramas de los árboles. Y habían ¿cómo se llaman? Los bejucos, las cuerdas, lianas, lo que sea. Y el chiste de nosotros era lograr agarrarnos de uno de esos y quedar colgados. Y de ahí nos subíamos como que éramos monos
nos subíamos al árbol y de ahí nos tiramos para otro lado afuera. Puros animales, mírense. Era el lujo de nosotros tirarnos al río en la época, en lo más difícil. Entonces, si no nos lográbamos agarrar de esas ramas a tiempo, era un gran riesgo porque más adelante habían unas quiebres del río y podíamos ir a pegar a un paredón que hubiera por ahí. Pero nosotros teníamos confianza que nos íbamos a agarrar de las ramas. Ese era nuestro juego. No lo haga usted. Y si lo hace, hágalo en compañía de un adulto. No, no lo haga usted. En Dios, cuando te está arrastrando la corriente de este mundo, solo una promesa es esa cuerda de la que te vas a agarrar. Y te tienes que agarrar fuerte y no te sueltes. Y aunque te levante y te haga para acá y para allá, no te sueltes de la promesa. Porque la mente es tremenda. Esta mente le dice cosas a uno. Esta mente no dice ya te vas a morir. Esta dice te echaron. Esta dice te quitaron. Esta dice te dejó tu marido. Esta dice te dejó. Todo es pérdida. Porque analiza en lo natural. Y en lo natural así es. Si es que la vida sin Dios es así. Te arrastra y te revuelca. Es sin Dios. Pero nosotros no estamos hablando sin Dios. Nosotros estamos hablando que tenemos Dios. Eso es lo que creemos. Entonces, nuestra situación es diferente. ¿Qué necesitamos? La justicia de Dios, que es por la fe. Y necesitamos fortalecernos en ella. Oiga lo que dice en el versículo 16. Cuando vayamos por el 17, creo que me pase por alto la parte que está en paréntesis al inicio del 17. Porque todo lo que en la Biblia está en paréntesis es un agregadito como para aclarar el versículo. Pero a veces no nos deja leer en orden el versículo. Usted lo salta y sigue leyendo. Así, eso significa el paréntesis. Y miren lo que dice el 16. Comenzamos en el 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Punto. ¿Qué es lo que quiero retomar de ahí? Está hablando del Dios a quien Abraham creyó. Y el Dios a quien Abraham creyó es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen para que sean. ¿Se entiende lo que digo? Si Dios dice cualquier cosa que hoy no es aquí, cualquier cosa, si Dios dice ahora mismo hago que te vengan a pagar lo que te deben, y usted dice, ¿qué va a hacer? ¿Y quién va a venir aquellos que me deben? ¿Cómo van a venir? Si Dios lo dice, tiene que suceder. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, que lo que dice sucede. Así sucede. Entonces está hablando de ese Dios a quien llama las cosas que no son como si fuesen, pero es para que sean. Él llama, esto es y sucede. Ese es el Dios a quien creyó Abraham. ¿Y por qué lo dice? Porque a él se le había dado una promesa. A Abraham se le dijo que iba a ser padre de un montón de gente y la mujer era estéril y él ya estaba viejito. O sea que todo era contrario, ¿no? La mujer estéril y el viejito, ya para nada usted. Ya todo era solo, sí, Dios, como para reírse de Dios. Y por eso la mujer se rió y entonces por eso le pusieron al hijo que nació Isaac, que significa risa. Por eso, porque cualquiera se ríe de que le digan, mire usted a esta hora tiene 60, 70 años y va a tener un hijo. No, yo que voy a tener hijo. Cualquiera lo dice. Pero si Dios lo dice, agárrese porque sucede. Y lo que diga Dios sucede. Alguien puede tener que 50, 60, 70 años y si Dios le dice, te voy a utilizar para el ministerio. Ay papá, vaya a conseguirse el uniforme mejor porque de que sucede, sucede. Eso es lo que está diciéndonos acá la palabra. Creyó a quien llama las cosas, mire cómo dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Ese es el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios nuestro, el Dios que tenemos, en quien estamos confiando. Y además de que llaman las cosas que no son como si fuesen, da vida a los muertos, dice. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro temor? Ninguno. Entonces tengo que salirme de mi razonamiento normal, común, natural y venir a razonar de acuerdo a esto que me dice la palabra. Hay cosas que nosotros
a nosotros nos toca hacer que jamás pensamos que las podíamos hacer o que las debíamos hacer. Nada, para nada. Y que nos toca, pero si Dios dice, a vos te quiero para esto y punto. Llamó a Isaías, Isaías dijo, no, yo no soy pecador, no hay problema, vas. Jeremías, no, soy un niño, vas también y lo vas a hacer. Y lo tuvo que hacer. Y lo hizo. Porque la palabra de Dios se cumple. Pero qué bueno que se cumpla, ¿no? Qué bueno que la palabra de Dios se cumpla siempre. Qué bueno que dé vida a los muertos, porque a veces nosotros nos sentimos como que si estamos muertos. Qué bueno que tengamos un Dios que puede darnos verdadera vida. Y como dijo Jesús, vida en abundancia. ¿Para qué le menciono eso? Para que pongamos la mirada en Él. Porque si no ponemos la mirada en Él, no vamos a poder. No salimos. ¿Cómo vamos a salir adelante? Por nuestra propia cuenta y con nuestra propia mente. Si no ponemos la mirada en Él, en lo que Él es, y agarrarnos de sus promesas, nos arrastra, no salimos. ¿Cómo está el problema económico del mundo? Del mundo. No digo de Salvador, del mundo. No, los presidentes no hayan qué hacer. Salí en el periódico, lo leí, que estaban vendiendo, no sé si fue en Italia me parece, vendiendo propiedades del gobierno porque tenía un déficit al tope, sobregirado, vendiendo las cosas. Al rato van a venir a vendernos el parque. ¿Quiere el parque? El parque, o sea, cositas como esa. Le vendo el parque Cuscatlán, ya va a venir el alcalde por allá. O sea, la crisis es complicada. ¿Y usted va a querer caminar solito? No. No se puede, hermano. Nosotros nos tenemos que sumergir en la fe, en Dios y esperar en Él. Yo les contaba, y cabe en esto que estamos hablando, que una vez me tocó firmar un crédito que yo nunca había hecho en mi vida, jamás. Un asunto para la iglesia. Y cuando fui bien machito, lo firmé con toda fuerza. Pero cuando salí a la calle y me fui a subir al vehículo para venirme, me agarró la temblazón. Como que Dios me soltó un rato y me mostró y empecé a ver lo que había hecho. ¡Qué locura he hecho! ¡Qué barbaridad! Y entonces empezó el gran miedo, porque cuando razonas humanamente, lo único que viene es miedo a todo. Hoy sí, pobrecitos mis hijos, en la calle quedaron. Ese es el razonamiento. El que uno puede decir en la calle, ¿cómo voy a salir de todo eso? Entonces, ¿y qué hacemos? Nada, solo dele volumen al radio y ponga las alabanzas y empiece a cantar a Dios, a alabar a Dios y métase con Él y siga con Él y no se salga de ahí. Si nos salimos, no, hombre. Usted tiene un crédito y tiene que pagar su casa. Su casa vale $30,000, qué sé yo, 20,000. Y se lo dieron solamente para unos cuantos años, 30. O 20, pues se lo va a dar en 20, va. 20 o 30. Y cuando uno mira todo lo que hay que pagar por meses y echa la cuenta, 2012, y me la acaban de dar, 2012, y son 20 años, 2022, 2032, quizás hasta haber venido el Señor ya. Entonces, y venir y tener que pagar cada mes, después que le pagan, apartar los 200, 300, qué sé yo, según lo que le toque a cada quien. Y un mes. ¿Y cuánto tarda un año para pagar? 12 nada más. Cuotas, 12 cuotas que hacen un año. Y son 20. Y uno dice, de aquí no salgo. Entonces tenemos que corrernos. Me olvido de este razonamiento y me vengo mejor. Y me vengo y me meto con Dios en su palabra, en su alabanza, y empezamos a alabar a Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Y empezamos a vivir en Dios. Y cuando menos acuerdas, Dios empieza a pagarte las cosas. Y los 20 años ya no fueron 20, fueron 10 o 5 o 3. No, Dios lo hace, eso no es problema. Pero ya viene Dios, pero tu corazón ya está en paz, porque ya no depende de ti mismo. Pero tienes que sumergirte, meterte, envolverte. Hay muchos de nosotros que ya no nos podemos salir de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos salir de Dios? Imagínense qué locura. Dios me manda para acá cuando yo nunca quise trabajar en una iglesia, menos predicar.
No, yo quería ser electricista y ponerle la luz a todas las iglesias del Salvador. Eso era bien fácil, era mi trabajo y yo lo sentía que lo podíamos hacer. Y si yo no me meto con Dios, ¿qué voy a traer aquí cada día que tengo que venir a estar acá con la iglesia? ¿Qué puedo traer usted? Si cuando el Señor no está con nosotros, si ni siquiera ni hablar podemos, hombre, y se enreda todo y un solo relajo de cosas, mejor salimos corriendo y nos vamos. Es que sin Dios no puedes, nadie puede. Necesitamos sumergirnos en Él, meternos. Imagínense que Dios fuera como aguas y que usted sale y mira, se sale de las aguas y mira el gran incendio y el gran peligro y que anda, y entonces lo que hace, vuélvase a sumergir en Dios. Ahí quédese hasta que pase toda la tempestad. Sumérjase allí en Dios. Escóndase en Dios y deje que rebote y que peguen y que hagan todo lo que quieran, pero métase. Usted se sale, le cae y viene el miedo, el temor y todo eso. No podemos hacerlo así. Esta tarde, hermanito, esta tarde es como para reflexionar y que busque la promesa, la suya. Abraham tenía la de él. Él vino y creyó en ese Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme, como dice, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Porque Dios le mostró y lo sacó al patio. ¿Ves las estrellas? Le dijo y todo. Así será tu descendencia, incontables, conforme a lo que le habían dicho, la promesa. Eso es lo que está diciendo. O sea que tienes que buscar tu promesa. Nosotros no caminamos, digamos, porque a veces decimos equivocadamente, yo por la fe me voy a ir, pero Dios no nos ha dado promesa. Tenemos que buscar la promesa ¿dónde? En la Biblia va a encontrar una cantidad de promesas que son para todos. Pero hay promesas que son suyas, esas se las va a hablar Dios de manera directa. En un momento de una predicación, de una lectura, y Dios le va a hablar directamente. Esa es su promesa. Necesita una promesa para agarrarse. Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Por eso es que la fe no es una cuestión ciega, es conforme a lo que Dios nos va diciendo. Necesito que me diga cosas Dios. Si Dios no me habla, no sé para dónde voy, no sé qué hacer. Pero si me habla, ya tengo en qué creer. Si me habla Dios, necesito que me hable Dios. Todos necesitamos que Dios nos hable. Si Dios nos habla, entonces ¿cuál es la promesa? Es esta es mía. Ok, entonces empezamos, nos sumergimos en esa promesa y esperamos en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? En el caso de Abraham, lo que les mencioné hace un momento, tener hijos era como una aventura imposible. Ya estaba como de 100 años Abraham y su mujer estéril. O sea, lo que Dios estaba diciendo era algo que en la realidad no se veía nada. O sea, que yo voy a tener hijos. Aquí no se ve nada, Señor. Aquí no se ve nada. Que yo voy a ser un profesional y que voy a salir. Señor, ni he entrado a estudiar. No, es que, mira, a mí no me pregunte. A Dios, escúchele nada más lo que Dios le diga. Aunque no veas nada claro a tu lado, si Dios lo dice, viene lo que Dios dice. Si Dios te dice que viene para ti algo, solo espéralo. Pero no dejes que la mente te lo vaya a robar. No dejes que la mente te bote la fe. Creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No le importó, siguió esperando en ese que llama las cosas que no son como si fuesen. Siguió esperando. ¿Qué ha de haber dicho Abraham? Ya estoy viejo, chance, y tener hijos a esta edad. Mi esposa también, y no solo está mayor, no. A la esposa ya había cesado la costumbre de las mujeres, dice la Escritura, ahí en Génesis. Como quien dice, ya no podía tener hijos tampoco. Aparte de ser estéril, o sea, todo contra.
El tiempo de tener hijos ya había pasado y además de eso había sido estéril. Y el esposo viejito. Aquí, ¿de qué vamos a hacer, Señor? ¿De dónde van a hacer un hijo aquí? Pero Dios le había prometido que iba a tener hijos. Y claro que les cumplió. Es que eso es lo único. ¿Y qué es lo que hizo? Se agarró de la promesa, nada más. Y no se debilitó en fe. No se debilitó. Y dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo, hermano? Se fortaleció en fe. ¿Cómo? Mire lo que dice. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ok. Aquí está el argumento de la fe. ¿Qué creyó Abraham específicamente? Creyó en Dios, pero ¿qué de Dios creyó? Creyó que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces cumplió en que el Dios que había dado la promesa era todopoderoso. Excelente. Pero también creyó, miren lo que dice, 20. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que confió que era fiel y que tenía el poder para hacer aquello que había prometido. Porque nosotros pudiéramos querer ser fieles. Yo pudiera querer ser fiel a usted, pero no tengo el poder para serle fiel. Yo le digo, voy a llegar a tal hora. Y a la hora de las horas se me arruinó el carro, se me arruinó esto, me dejó el bus, no llegué. Yo quise ser fiel, pero Dios no es que, Él es fiel y tiene el poder para ser fiel, para cumplir todo. Eso es lo que creyó Abraham. Creyó en su fidelidad y creyó que aunque la situación era difícil, aunque no había como de dónde agarrar para tener un hijo, no, dijo, es poderoso. No sé cómo va a ser, pero nos va a hacer que tengamos un hijo. Él es poderoso y Él es fiel. Y por su fidelidad va a usar todo su poder para hacer esto que ha prometido. Por su fidelidad, cuando Dios te promete algo, lo cumple, aunque el ambiente tuyo, aunque la condición en que vives, diga todo lo contrario. Las condiciones nos dicen, estás fracasado. Las condiciones nos dicen, hoy te morís. Las condiciones nos dicen, de esta no salís. Las condiciones nos dicen, fracaso. Pero estas son las condiciones, mejor le oímos a Dios. ¿Y qué dice Dios? Vas a salir adelante. Ok, eso es lo que agarramos nosotros. Nos agarramos de ahí y no nos soltamos, aunque el mundo nos arrastre y la corriente nos quiera hacer decir, fracasé. No lo vamos a decir. Tenemos que sumergirnos en Él. Esa es la justicia de la fe. Esa es la justicia que ya no depende de que ¿y cómo anda el hermano? Y el hermano anda bien, anda mal, anda chueca, anda caminando el hermano. No, ¿creíste, lograste creer o no lograste confiar en Dios? Porque lo que hizo Abraham fue simplemente esperar y esperar y esperar. Y el tiempo pasaba y la promesa dada y nada venía y nada venía y esperar. Pero al fin la mano de Dios vino. Recuerde que Él es el Padre de la fe y tuvo que pasar situaciones difíciles, complicadas, para que nosotros aprendamos. Pero para nosotros ya no es tan necesario. Si lo puedes creer, de un momento a otro ya puede estar el asunto arreglado. Desde el momento que confías, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan ya detalles a formarse. Empieza a formarse tu milagro. Esta tarde, te está arrastrando la corriente del mundo. Solo una cosa te puedes sacar de ahí. Hay una cuerda que es una promesa de Dios. Si no las tienes todavía, busca esa promesa, porque esa es tu cuerda. Cuando encuentres esa promesa, agárrate, aférrate a ella y solo piensa todos los días que eso es lo que Dios te ha prometido y que tarde o temprano Dios te lo va a dar. Y tarde o temprano, verdaderamente, Dios se va a mostrar con poder, gran misericordia y fidelidad a tu vida, a toda tu casa. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Si has escuchado este mensaje, ahora te invitamos a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Puedes hacerlo pues mediante una corta oración. Te voy a guiar en oración y allí donde estás, solo cierra tus ojos un momento y vamos a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo que eres Dios
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Ahora que has recibido al Señor en tu corazón y has venido a ser parte de esta gran familia de Dios, te invitamos a que te congregues en una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en el kilómetro 9 del Boulevard del Ejército, exactamente frente a la estación de bomberos de Ilopango. Te esperamos, aquí hay una silla para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y Ilopango presentó Zona de Bendición.